Alchemist, por Stanley New. Capítulo 28. Marsus, 1786. Por mucho que lo detestara, Elena tenía que admitir que el entrenamiento con Ferron estaba empezando a dar sus frutos, aunque tal vez no como él esperaba. Con sus constantes incursiones mentales había permitido que Elena descubriera una nueva manera de entender el paisaje de su cerebro. De hecho, la situación le recordaba al momento en que había descubierto que era una vivemante. Se había dado cuenta de que su resonancia tenía el potencial de alcanzar niveles totalmente desconocidos para ella hasta entonces. Sentir la resonancia de Ferron en la cabeza le permitió comprender que manipular la energía que albergaba en su mente también estaba al alcance de sus posibilidades. Le habría gustado consultarle sus dudas, preguntarle si esa era una habilidad innata que había permanecido oculta en su interior, o si se trataba de la animancia que había mencionado anteriormente. Pero sabía que no podía hablar de ello con él. Para Ferron, Elena solo estaba aprendiendo a concentrarse, nada más. Sin embargo, había descubierto que podía reforzar su concentración recurriendo a la resonancia, dejando a un lado sus pensamientos y reconduciendo su mente en la dirección que más le conveniera. Al principio, Elena se había limitado a ejercitar aquella técnica durante sus encuentros, pero había acabado utilizándola todo el tiempo para dejar la mente en blanco en el cuartel general y librarse de las emociones que la consumían por dentro. Tras ponerla a prueba otra vez, Ferron se alejó de ella para mirar por una de las ventanas sucias del módulo. El reducto estaba tan abarrotado de edificios que apenas se veía nada desde allí, pero se atisbaba una franja de cielo en dirección a las islas. Allí era donde Ferron tenía clavada la vista, en el cielo blanco, nublado y sucio. Siempre sale humo de su cuartel general, comentó cuando volvió a posar la atención en Elena. Es del crematorio, ¿no es así? Ella no respondió, pero había acertado. Siempre había algún cadáver que quemar. ¿Cuántos soldados les quedan? A la chica se le secó la boca. Aquella era una de las mayores preocupaciones de la llama eterna. Temían que los inmarcesibles se dieran cuenta de lo debilitadas que estaban las filas de la resistencia. Un empujón más y les darían el golpe de gracia. Así que guardó silencio. ¿Cuánto tiempo creen que aguantarán? Insistió Ferron, cuya silueta quedaba recortada por la pálida luz de la ventana. Esa pregunta sí que podía responderla. Hasta que caiga el último soldado. No vamos a rendirnos. Está bien saberlo, susurró él mientras volvía a clavar la vista en el humo. Hacía meses que el hospital se encontraba en una situación crítica. Les quedaban pocas provisiones y todo lo que conseguían introducir de contrabando desde Novis parecía evaporarse casi al instante. Nos hemos quedado sin gasas y la resina de opio se acabó la semana pasada, le decía Pace a Elena en el cuarto de suministros casi vacío. El consejo quiere emplear a más sanadoras para compensar la falta de materiales, pero no podemos fiarnos de ellas. Incluso en tiempos de paz la escasez de opiáceos era bastante frecuente. Las mareas duales limitaban el comercio marítimo con las regiones de Ortus durante la mayor parte del año. El único momento en que los viajes por mar eran viables era cuando Lumitia entraba en fase de latencia. Entonces la marea bajaba y las aguas que separaban los continentes se calmaban un poco. El resto del tiempo, las caravanas de suministros rodeaban el mar en un viaje que solía durar casi medio año, por lo que los precios se disparaban. La llama eterna necesitaba muchos más productos aparte de opio: comida, medicinas, ropas y vendas. Había escasez de prácticamente cualquier suministro que no estuviera hecho de metal o de algún material transmutable. Si la resistencia no conseguía hacerse con el control de la zona portuaria antes de la llegada de los barcos mercantes en verano, el hambre los obligaría a rendirse cuando llegara el invierno. Todavía queda tiempo para que las inundaciones supongan un obstáculo, dijo Elena. Puedo salir en busca de musgo con el que suplir al menos la falta de gasas. Además, en esta época los sauces están más crecidos. Pace caminó de un lado para otro sin dejar de mirar las estanterías vacías. Algo es algo, supongo.
Sin gasas y vendas limpias y estériles, las heridas de los combatientes se infectarían y su recuperación sería mucho más lenta, lo que aumentaría el riesgo de enfermedades e infecciones contagiosas. Aunque ahora que contaban con 5 sanadoras, había manos de sobra para manejar el dolor de los pacientes, la falta de recursos les impediría atender las dolencias más serias. Cuando Elena se disponía a partir hacia el humedal a primera hora de la mañana, vio a Luke y a Layla entrenando en los jardines, armados hasta los dientes. Ni siquiera se había enterado de que habían vuelto. Había dormido en un catre en el despacho de Pace, puesto que los pacientes solían pasar lo peor durante la noche. Se detuvo un momento a mirarlos. Luke prefería luchar siguiendo el estilo tradicional de los Holdfast, que consistía en utilizar una enorme espada envuelta en llamas que dividía a su antojo por medio de la transmutación en un par de hojas más pequeñas. La alquimia ígnea se le daba de maravilla. En aquel momento, unas llamas blancas y brillantes, como el sol, lo rodeaban como si fueran un par de alas y hacían que sus ojos azules resplandecieran como zafiros. La extrema delgadez de sus facciones le daba un cierto aire más etéreo. No le sorprendía que su poder se considerara divino. Aunque Elena sabía que no lo era. De hecho, seguro que ella entendía cómo funcionaba casi mejor que él mismo. Si bien Luke tenía un talento natural para la piromancia, carecía de la paciencia y el interés necesarios para estudiar la ciencia en la que ésta se cimentaba. Cuando todavía estudiaban, solía confiar en Elena para que le ayudara a entender las partes teóricas de los trabajos. La piromancia era mucho más compleja que la transmutación de los metales. En combate, los piromantes tenían que ser capaces de improvisar sin vacilar ni cometer errores. Además, debían realizar una infinidad de cálculos que se basaban en todo tipo de variables, como el viento, las dimensiones de los espacios cerrados, la distancia a la que se encontrara el objetivo o los niveles de oxígeno. Elena siguió los movimientos de los dedos de Luke y calculó mentalmente qué técnicas o sellos estaba usando para canalizar su poder. Era tan rápido que apenas lograba seguirle el ritmo. Dado que los proyectiles básicos no servían de nada contra los necrómatas o los inmarcesibles, casi siempre se enfrentaban a ellos con fuego o en combate a corta distancia. ¡Hel! La voz de Luke perturbó la tranquilidad del alba cuando se detuvo en seco y la saludó con la mano. Sonreía de oreja a oreja mientras veía que la chica se acercaba. Iba vestido de blanco de pies a cabeza, ya que se había cubierto la ropa con la protección de amianto que solía llevar bajo la armadura para no quemársela. Tenía el rostro empapado en sudor. ¿Qué tal lo he hecho? Elena frunció los labios y él se rió. Sé sincera. Abusas del oxígeno, le explicó con el ceño fruncido. Es una manía que te podría dar problemas en espacios cerrados. Luke se rascó la frente. Lo sé. Estoy intentando afinar mi alcance, pero no consigo mantener las llamas estables sin perder el control del aire que consumen. Elena se mordisqueó el interior del labio. ¿Qué fórmula estás utilizando? No sé, admitió él con una mueca avergonzada. Hace tiempo que no dibujo un sello. Lo trazo en mi cabeza rápidamente, lo improviso, ya sabes. Si lo dibujaras en un papel, seguro quedarías enseguida con el problema, le dijo ella, dedicándole una mirada cargada de significado. Un brillo astuto le surcó la mirada a Luke. Te haré caso si me prometes echarle un vistazo. Estábamos a punto de tomarnos un descanso y he oído que te han asignado 4 prendizas, así que ya no te quedan excusas. La última vez que nos vimos me prometiste que a la próxima sacarías un rato para charlar. Como intentes escapearte de nuevo, te juro que le prendo fuego a algo. Elena exhaló. La verdad es que iba de camino a... El cielo se encendió sobre sus cabezas con un rugido ensordecedor que ahogó sus palabras. Perdón, ¿qué decías? Preguntó Luke. Deberías venir, él, le dijo Layla, que se limpiaba la cara con una toalla. Luke lleva un tiempo insistiéndonos con algo que he estado probando, pero ninguno entendemos de lo que habla. A Elena se le aceleró el corazón y se atrevió a sonreír. Entonces, supongo que tendré que echarles una mano. Supones bien, refunfuñó Luke, que le rodeó los hombros con un brazo y tiró de ella para que los acompañara.
Deberías estar entusiasmada. Yo lo estoy. Elena rió. No sabía qué lo había puesto de tan buen humor, pero se alegraba de verlo tan contento. Lidiar con Kane Ferron era un precio que estaba más que dispuesta a pagar a cambio de disfrutar de momentos como ese. Marino. La voz de Crowther se enterró en su espalda como un cuchillo y la hizo detenerse en seco con un escalofrío. El hombre se había materializado de la nada detrás de ellos, en medio del pasillo. Tengo que hablar contigo sobre el inventario que entregaste anoche, le pidió, señalando en la dirección opuesta a la que caminaban. Estoy seguro de que puede esperar, Jan, se adelantó a decir Luke con una frialdad nada propia de él. Necesito que él me ayude un momento. Lo siento, Principado, pero me temo que es un asunto de cierta urgencia, apuntó Crowther con tono tranquilo, aunque taladrando a Elena con la mirada. Ella se dispuso a decir algo, pero Luke le dio un apretón en el hombro y le mostró los dientes en una amplia sonrisa. Pues yo también lo siento. La necesito. ¿Está herido?, preguntó Crowther arqueando las cejas. No. Luke se había puesto rígido. Necesito que me ayude con mi piromancia. Crowther se puso en guardia como un gato sacando las uñas, pero inclinó la cabeza en señal de respeto. En ese caso será un honor para mí ofrecerle mis servicios. Su familia se encargó de entrenarme personalmente. Lo tendré en cuenta, no lo dudes, dijo Luke en un fingido tono cortés. Lo que sea por el Principado, dijo Luke en un fingido tono cortés. Sin embargo, me temo que he de insistir en que Marino venga conmigo. Puede que el asunto del inventario le resulte trivial, pero es de suma importancia que el hospital permanezca abastecido como es debido. Se podría considerar un tema de vida o muerte para nuestros soldados. Miró a Layla y luego desvió su atención hasta Soren, Alistair y los demás, como si le estuviera dando a entender a Luke que al quedarse con Elena estaba poniendo su compañía por encima de la integridad de sus compañeros. Luke guardó silencio. Elena notaba su creciente desagrado como una presión cada vez más intensa en el aire. Un enfrentamiento comprometería en gran medida la situación de la resistencia. El trabajo de espionaje que Ferron estaba llevando a cabo caería en saco roto si Luke desestimaba la información que Crowther le procurara, solo porque le causaba rechazo. Tienes razón, Luke. Debería irme. Lo siento. Intervino Elena, que se apartó de él, y echándole un último vistazo añadió. Hablamos la próxima vez. Layla la miraba confundida, pero no dijo nada. Como paladina no le correspondía intervenir en un momento como ese. Soren parecía resignado, aunque no sorprendido. Y cuando Layla reparó en la actitud de su hermano, le lanzó una mirada inquisitiva. Está bien. Luke se obligó a sonreír. Te tomo la palabra. En cuanto se marcharon y dejaron a Elena a solas con Crowther, la expresión afable del hombre desapareció de golpe. Te recuerdo que como defensora confesa de la nigromancia, el Consejo tiene la potestad de expulsarte de la resistencia si no cooperas. No sé qué privilegios te habrá concedido Ylva en el pasado, pero considéralos anulados hasta que obtengas resultados en tu misión, y valoremos si merece la pena el esfuerzo de rehabilitarte. Las palabras de Crowther seguían resonándole en los oídos cuando partió hacia el humedal. Una espesa capa de niebla cubría la superficie del río y arrastraba consigo un frío que calaba hasta los huesos. Pero por suerte no olía a sangre o a miasma y tampoco se le llenaron los pulmones de humo. Incluso antes de que estallara la guerra, nunca se había sentido como si estuviera verdaderamente al aire libre al salir de los límites de la ciudad. El nivel del agua había crecido tanto que no se podía cruzar el humedal en línea recta, así que se vio obligada a avanzar a campo a través por la orilla para llegar hasta la arboleda de sauces que crecía justo bajo la presa. La mejor época para recolectar corteza de sauce era antes de que empezara a empaparse de savia. Aunque su eficacia era mínima en comparación con la del láudano, la corteza tenía propiedades analgésicas y ayudaba a reducir la inflamación y la fiebre. Además, era un buen desinfectante para las heridas, y en el hospital estaban a punto de quedarse sin antisépticos. Recolectó la corteza de manera mecánica, fría,
sin preocuparse por dejar a los árboles con las ramas desnudas. No tenía la menor idea de qué esperaba Crowther de ella y tampoco sabía cómo avanzar con Ferron. En un principio había esperado que la misión, aunque fuese desagradable, resultara sencilla y directa, pero el chico no le daba ningún margen para actuar. Abrió un grueso brote de sauce por la mitad con la punta del cuchillo y después retiró la corteza con un rápido movimiento del brazo y dejó al descubierto la madera blanca. El sonido de una de las compuestas de la presa al abrirse estuvo a punto de quedar ahogado por el rumor del agua, pero una de sus bisagras chirrió y asustó a las aves que correteaban por la hierba. Elena se tiró al suelo instintivamente y escudriñó la superficie del agua mientras el barro frío le empapaba la ropa. La niebla empezaba a disiparse, por lo que ya alcanzaba a ver el extremo norte de la isla oeste, al otro lado del humedal inundado y los canales del río. Aunque no creía correr peligro, sabía que no debía arriesgarse a que la vieran. Las compuertas estaban conectadas a un intrincado sistema de túneles que conducía a los cavernosos tanques de inundación construidos bajo la isla. De la boca de la compuerta abierta salieron un puñado de necrómatas arrastrando con cadenas una caja grande, seguidos de un grupo de personas ataviadas con uniformes negros y de color gris oscuro. Un hombre agitó una mano y cuando los necrómatas sacaron al unísono unos largos pernos de la parte superior de la caja, uno de sus laterales cayó al suelo. Elena contempló con una mezcla de horror y fascinación que una criatura salía reptando del interior. Era más grande que un perro, rosada como un cerdo, pero su forma no era normal. Tenía las patas similares a las de un gato y un cuerpo largo y plano, aunque lo peor de todo era su cabeza, reptiliana, plana, con un hocico tan largo que la criatura no paraba de tropezarse con él. Por si fuera poco, un par de colmillos sobresalían tanto de su mandíbula superior como de la inferior. Elena se quedó helada. Pese a que sospechaba de lo que se trataba, no se lo podía creer. Las quimeras, al igual que los homúnculos, no eran más que uno de los mitos alquímicos precientíficos de Cetus, si bien no había forma de negar lo que estaba viendo con sus propios ojos. Con un gesto de la mano, uno de los hombres vestidos de negro hizo que un necrómata se pusiera en medio del camino de la criatura. La criatura se movió a una velocidad pasmosa y el necrómata quedó atrapado bajo su cuerpo mutado mientras, con un destello de colmillos, ésta le arrancaba a tiras la piel grisácea de las extremidades. El no muerto siguió intentando ponerse de pie hasta que la quimera lo decapitó de un mordisco con sus enormes mandíbulas. En cuanto Elena cerró las correas de su bolsa con dedos temblorosos, comenzó a alejarse despacio, arrastrándose para permanecer oculta entre la hierba. Los hombres de la otra orilla se quedaron charlando mientras el monstruo devoraba al necrómata, pero no tardaron en darse la vuelta y regresar por el túnel de la compuerta, dejando atrás a la criatura como un centinela pálido y monstruoso. Vio que la criatura caminaba junto a la orilla dando pasitos cortos y desproporcionados. Le costaba caminar y se mantenía alejada del agua. Elena retomó la huida sin detenerse a comprobar si la quimera sabía nadar. El frío le había teñido las manos de un tono gris violáceo, así que se las frotó rápidamente, intentando recubrir con torpeza a la resonancia para recuperar la sensibilidad en los dedos. Justo cuando cruzaba el puente y estaba a punto de llegar al puesto de control del portón, un calor abrasador le envolvió la mano. Fue tan intenso que tuvo que reprimir un grito, pero la sensación desapareció tan pronto como había llegado. Bajó la vista al darse cuenta de lo que acababa de pasar. Tenía la piel del anular izquierdo enrojecida y cuando la dio la mano, alcanzó a captar un atisbo del anillo. La quemazón regresó. Estuvo a punto de arrancarse la joya. Con las manos heladas, el calor era insoportable. Maldito desgraciado. El único motivo que justificaría calentar tanto el anillo sería que Ferron pensara que sufría alguna alteración nerviosa. Seguro que la había llamado para contarle lo de la quimera y ella ahora tendría que perder el tiempo yendo al reducto para eso. Elena estaba helada. Llevaba la bolsa cargada y habría dado lo que fuera por regresar al cuartel general. Pero Ferro no tenía forma de saber que ella ya estaba al tanto de todo, así que se dio la vuelta a regañadientes y partió en su búsqueda. Al final llegó al reducto antes que Ferron. Sabía que lo haría, pero aún así era irritante tener tanto frío y verse obligada a esperar. Apenas pudo abrir la puerta con los dedos entumecidos.
Una vez dentro del módulo, se quitó la capa y la chaqueta para retorcer las mangas e intentar sacarle toda el agua que pudiera. Luego hizo lo mismo con la tela sobrante de las mangas de la camisa. Tenía las botas tan empapadas que un chapoteo acompañaba cada uno de sus pasos, y casi no notaba los dedos de los pies. Cuando Ferron por fin entró en la estancia, lo primero que hizo fue evaluar su aspecto con suspicacia. ¿Qué haces?, le preguntó, siguiendo con la mirada el reguero de agua sucia que caía de la tela que Helen estaba retorciendo. Me mojé. Un destello de irritación le surcó las facciones, pero a Elena no le importaba nada de lo que pensara de ella. Sacudió la chaqueta una última vez. Bueno, vayamos al tema de las quimeras. ¿Sabes si hay más de una? Cuando no obtuvo respuesta, levantó la vista. Ferron la miraba confuso. ¿Ya lo sabías? Sonaba claramente molesto. He visto a una, explicó ella con asentimiento. Una emoción imposible de describir se adueñó de su rostro. ¿Cómo que has visto una? ¿Dónde? Estaba en el humedal cuando la soltaron. ¿Y qué hacías en la ciénega? Elena odiaba que llamaran al humedal de esa manera. Voy allí a buscar suministros médicos. Hay mucho que recolectar. Vaciló. El humedal nos ha sacado de un apuro en más de una ocasión. ¿Solo hay una quimera? Ferrón se negó a cambiar de tema. ¿Eso es algo que haces a menudo? Depende de la temporada. Cuando el humedal se inunda no hay mucho que recolectar, pero... Elena se interrumpió al reparar en la expresión atónita del chico. Suspiró con impaciencia. Ya te dije que voy todos los Saturnis y los Martis. Hoy he tenido que salir a buscar más suministros. No, dijo Ferrón despacio, con un filo peligroso en la voz. Aunque seguía teniendo una postura despreocupada, su tono lo delataba. Has dicho que sales a buscar suministros. Pensaba que te referías a que te citabas con algún contrabandista en la ciudad. ¿Por qué iban a enviarme a reunirme con un contrabandista? Voy al humedal a recolectar plantas medicinales, para que los medicamentos nos duren más tiempo. Ferrón sacudió la mano en su dirección. ¿Y vas sola? Claro, por eso puedo venir aquí cuando termino. ¿Cómo es que no te has dado cuenta hasta ahora? Te pasas el rato revisando mis recuerdos. Tu mente es mucho menos interesante de lo que imaginaba. ¿Por qué iba a molestarme en prestar atención a los asuntos a los que te dedicas antes de reunirte conmigo? Estaba tan ciego que casi resultaba cómico. Dile a Crowther que te busque una excusa para no salir de la ciudad, le dijo por fin. Tienes que ir y venir sin hacer ninguna parada. No pienso permitir que me descubran solo porque tú te dedicas a arrastrarte por el humedal para recoger malas hierbas. Elena se incorporó indignada. No, no puedes hacer eso. La expresión del chico se endureció antes de que por fin cruzara la habitación para plantarse frente a ella. En realidad sí puedo. Te recuerdo que ahora eres mía. Sí, replicó ella, que se negaba a amedrentarse. Ya estaba harta de ceder ante la voluntad de otros. Pero también me diste tu palabra de que no interferirías con el resto de mis responsabilidades con la llama eterna. Salir a recolectar forma parte de mi trabajo, y llevo años haciéndolo. Si quieres controlar lo que hago, tendrás que esperar a que ganemos la guerra. Ferrón se le quedó mirando con mala cara durante unos instantes, y Elena temió que la ignorara y hablara con Crowther directamente para obligar a la llama eterna a ofrecerle una alternativa. Crowther se encargaría de solucionarlo. Estaba segura de ello. Haría lo que fuera necesario por tener a Ferron contento. Elena notaba el corazón latiéndole con fiereza en el pecho y rezó para que el chico no se diera cuenta de que solo estaba fingiendo. ¿Está bien?, dijo, dando un paso hacia atrás. Su mirada era fría como el acero. Entonces dime qué haces para protegerte cuando sales de la ciudad. ¿Qué armas te permiten llevar? Quiero comprobar si te servirán para defenderte de las quimeras. Extendió una mano enguantada y Elena se le quedó mirando.
Pese a que todavía no sentía las manos, notó un calorcillo subiéndole por la nuca y un nudo en la garganta. Tragó saliva. Es que no funciona así, concluyó en un incómodo intento por esquivar su pregunta. ¿Así cómo? No tengo un arma reglamentaria. Me retiraron del combate antes de estar cualificada para portar armas. Las personas que solo trabajamos en el cuartel general no. Se señaló la ropa. Yo salgo a recolectar sin armas. Ferron enarcó las cejas sorprendido. ¿Te, ¿Te mueves por la ciudad y sales a la ciénaga sola y desarmada? Elena se estremeció. Sonaba mucho peor de lo que era en realidad. No podía decirle que era una vivemante o que sus incursiones no contaban con la aprobación oficial del consejo. Pace estaba al tanto, al igual que Crowther, pero Matías, su verdadero superior, no sabía nada. Elena no había querido darle razones para que le prohibieran preparar medicinas. Si saliera con un arma, correría un mayor riesgo en caso de que me capturaran, dijo, intentando que su situación sonara más razonable. ¿Me lo estás diciendo en serio?, preguntó estupefacto. Siempre puedo valerme del cuchillo que uso para recolectar. Ferron parpadeó despacio. ¿Y qué se supone que vas a hacer con eso? En la academia nos enseñaron nociones básicas de combate, dijo con la cabeza bien alta. Todavía me acuerdo de lo esencial, y se trata de técnicas que funcionan tanto con el apoyo de la transmutación como sin él. El chico la estudió de arriba a abajo. ¿Y cuándo fue la última vez que practicaste? No lo sé, admitió ella evitando su mirada. La verdad es que no es algo a lo que le preste especial atención. Se guardó el cuchillo de nuevo en la bolsa, aunque no soltó el mango, tan desgastado que ya no quedaba nada del barniz que protegía la madera suave. Estoy bastante ocupada como para preocuparme por asuntos como ese. Bueno, pues ya sabes a qué nos dedicaremos en nuestras próximas sesiones, dijo Ferron con un suspiro. Pensaba que nada me pondría más en peligro que tu mente, pero resulta que tú misma sigues siendo un punto débil. Si algo te ocurriera, no voy a molestarme en entrenar a un nuevo contacto después de todo el tiempo que he perdido contigo. No será necesario que me entrenes, exhaló ella. Nunca me he metido en problemas. Ferron enarcó una ceja. ¿Te crees que se van a limitar a soltar una sola quimera? Bennett lleva años trabajando en ese proyecto. Ahora que ha conseguido dar con la clave para crearla, se asegurará de repartirlas por toda la ciénaga y los distritos inferiores. La que has visto no es más que uno de los primeros prototipos. Entonces, dinos cómo matarlas, replicó ella. No vamos a dejar de buscar comida y medicamentos solo porque sean unos psicópatas y hayan decidido llenar toda la ciudad de monstruos. Tenía tantas cosas de las que encargarse que no le apetecía tener que añadir el entrenamiento de combate a su lista de tareas. Obviamente, ya lo estoy investigando, dijo apretando los dientes. Por eso te he llamado para que estés alerta. Si vas a salir del cuartel general, tienes que saber defenderte. Elena resopló exasperada y se giró hacia la puerta. Pues entonces practicaré allí. ¿No quieres que te entrene yo?, preguntó cuando la chica ya se disponía a salir. La voz de Ferron se había vuelto peligrosa. ¿Por qué? Teniendo en cuenta todo lo que te podría exigir mientras estamos aquí, pensé que preferirías dedicar el tiempo a entrenar. Elena se detuvo en seco y echó la vista atrás. Ferron la estaba arrinconando. Aunque no sabía que era una vivemante, debía de haberse dado cuenta de que el propósito de Elena era seducirlo. Maldición. ¿Está bien? Pues entréname, escupió. Ya tenía asumido que el entrenamiento físico que acabara escogiendo para ella seguramente sería mucho peor que el ejercicio mental al que la había estado sometiendo. Desde luego, en un contexto como aquel, hacer que cayera rendido a sus pies iba a resultar bastante complicado. Lo único que conseguiría sería alimentar sus tendencias violentas. Notaba un dolor sordo en la cabeza. Luke estaba cada vez más lejos de su alcance.
Su vida empezaba a sumirse en las tinieblas. Oh, cambia esa cara de decepción. El tono burlón de Ferron la devolvió a la realidad. Le brillaban los ojos. Ni que te hubiera pedido que nos acostemos. ¿Acaso prefieres eso? Un lánguido torrente de rabia se fue adueñando de ella. ¿Eres de los que se dedica a comprar compañía? No era más que una suposición, pero Ferron parecía de esa clase de tipos. Las familias de los gremios, con la costumbre de celebrar matrimonios concertados por su resonancia, tenían fama de meterse en camas ajenas. Las uniones entre los gremios eran un negocio igual que las casas de seda en el distrito del placer de la isla oeste. Otro destello iluminó la mirada de Ferron. He de admitir que disfruto de la profesionalidad de esos encuentros, dijo encogiéndose de hombros. Los límites bien definidos, la ausencia total de expectativas, y lo mejor es que no tengo que fingir que siento nada por la otra persona. Retorció la boca con desdén ante esa última frase, como si tener sentimientos fuera el concepto más ofensivo que pudiera imaginar. Vaya. No me sorprende viniendo de ti. No podía ser de otro modo. Coincidió con una sonrisa tensa. A Elena le habría gustado darle donde más le doliera. Ferron le hacía daño a ella constantemente sin siquiera proponérselo, y eso que apenas la conocía. Le bastó con incluir su nombre entre las condiciones que le había presentado la llama eterna y contratarla como si no fuese más que un objeto de su propiedad. Convertirse en un capricho para él era igual que llevar una cadena de hierro al cuello. ¿Y también hablas con las trabajadoras? ¿Les cuentas lo trágica que ha sido tu vida? ¿O te limitas a entrar y salir de su cama lo más rápido que puedas? Le preguntó con un tono burlón y divertido. Los ojos de Ferron refulgieron. ¿Por qué? ¿Quieres que te lo demuestre? Su voz sonaba tan gélida y afilada como una esquirla de hielo. No te atreverás, replicó ella, encontrando su mirada en actitud desafiante. El rostro del chico se endureció. Sabía que conseguiría provocarlo si seguía así. Por fin se lo quitaría de en medio. Crowther e Ilva no la analizarían en cada reunión preguntándose si Ferron la habría forzado ya. Ella misma dejaría de pasar las noches en vela muerta de miedo, preguntándose cuándo ocurriría. Estaba harta de esperar, de darle vueltas al asunto. Era como si tuviera una espada a punto de caerle sobre el cuello. Siguió hablando. Hacerlo con alguien a quien conoces sería demasiado real, ¿no? Yo creo que por eso no me has forzado todavía. Te da miedo que sobrepase esos límites tan bien definidos de los que hablas. Así que estás usando lo del entrenamiento como excusa. Se le crispó un músculo de la mandíbula. ¿Intentas ponerme a prueba, Marino? Su tono era gélido como el silbido de un cuchillo. Me has atrapado, admitió sin pestañear. Premio. Lo había conseguido. Ferón la obligó a retroceder por aquella estancia sucia y fría, y para sorpresa de la chica, el corazón se le ralentizó en vez de acelerársele. Cada pesado latido le retumbaba en el pecho con parsimonia cuando Ferron bajó la cabeza para que su mirada quedara a la misma altura que la de ella. Desnúdate. No dijo nada más. Elena no se veía capaz de moverse. Sabía que debía hacer lo que él le pidiera. Ese había sido el trato. Pero, aunque quería pasar cuanto antes por esa situación tan incómoda, su cuerpo se negaba a obedecer. Estaba paralizada. En aquel módulo con el suelo de baldosas rotas no había más que una mesa de madera. La actitud y la expresión de Ferron dejaban claro, sin duda alguna, que estaba a punto de hacerle algo terriblemente cruel. Ahora lo entiendo. Esbozó una sonrisa lobuna en la que mostró todos sus dientes. La espera, no saber cuándo sucederá. Eso te está incomodando más que el tener que follar conmigo. Bueno, pues deseo concedido, Marino. Quítate la ropa. Elena consiguió tragar saliva a duras penas. Un pitido le estalló en los oídos y fue ganando intensidad hasta que ahogó incluso sus propios pensamientos.
Ferro ni siquiera estaba excitado, eso era evidente. Iba a forzarla para darle una lección. Crowther se equivocaba. Estaba tan desesperado por encontrar el punto débil del chico que se había convencido a sí mismo de que en su interior había germinado algún tipo de obsesión. Pero no era así. Ferron simplemente había identificado lo que Crowther quería creer sobre él. La misión no llegaría a ningún lado. A Elena empezó a temblarle la mandíbula sin control. Ni siquiera te atraigo. ¿Por qué me pediste a mí? Ferron se rió. Tienes razón, no me atraes, pero nunca me cansaré de ser tu dueño. Eres mía hasta que exhales tu último aliento. Eso sí que es una promesa y lo demás son tonterías. Me pregunto de cuántas maneras podría hacer que te arrepientas. Volvió a mostrarle los dientes. Quítate la ropa, Marino. Ha llegado la hora de que me muestres qué es lo que he ganado con este trato. La chica se llevó las manos al primer botón de la camisa con dedos temblorosos. Es el poder lo que te excita, ¿no es así? Se le entrecortó la voz de la rabia cuando pasó al siguiente botón. La única forma en que eres capaz de sentir algo es haciendo daño a los demás. Sospecho que ya ni siquiera eso te basta. Por eso te has visto obligado a innovar. Haces que tus víctimas se sientan responsables de su dolor. Les haces creer que eso lo han buscado solas, que al prometerte algo han accedido a ello. Eso es lo único que te hace sentir vivo. Te aprovechas de aquello que les importa para manipularlas y esclavizarlas, sin ensuciarte las manos ejerciendo un daño físico. Te crees mejor que el resto por ser inmortal, pero hace tiempo que estás muerto por dentro. Dijo todo aquello a pesar de que sabía que Ferron disfrutaría viéndola intentar hacerse la valiente, pero necesitaba desahogarse, aunque solamente fuera una vez. Sin embargo, el chico no se rió, sino que la expresión maliciosa que se había adueñado de sus facciones desapareció de inmediato. Se quedó mirándola inmóvil mientras palidecía cada vez más. Entonces algo metálico emitió un quejido en las paredes del módulo y el aire se estremeció. Elena notaba la resonancia de Ferron en la estancia, como una corriente de energía descontrolada que lo distorsionaba todo. Aquel era uno de los muchos motivos por lo que los alquimistas eran peligrosos. Cuando perdían el control, su poder corría el riesgo de expandirse más allá de su cuerpo. Era una técnica de combate que sin la estabilidad o el control necesarios, podía llegar a destruir cualquiera de los materiales incluidos en el repertorio del alquimista. Dado que Ferron era un vivemante, Elena entraba dentro de ese repertorio. Ya notaba su resonancia en los huesos. Le vibraba la piel y un tamborileo le sacudió el corazón. El rostro de Ferron se retorció en una mueca de pura rabia. Lárgate. Elena no se movió por miedo a que la desintegrara de repente. El chico le dio la espalda con un fuerte gruñido y la puerta se retorció como si estuviera viva, deformándose, doblándose sobre sí misma y partiéndose entre los estruendosos sonidos del metal y los mecanismos al romperse. ¡Lárgate! No tuvo que insistir más. Elena salió huyendo. Esquivó de un salto la puerta destrozada y bajó por la escalera tan deprisa que se estrelló contra la pared del rellano. Pero enseguida volvió a incorporarse y no se detuvo hasta dejar atrás el reducto.